fue un discurso, como vos decís, muy más que extenso, muy pormenorizado y muy detallista sector por sector, por lo tanto merece claramente un análisis pormenorizado de todo lo que dijo Alberto, pero en líneas generales un cambio de tono notable con respecto a la oposición, una caracterización realmente importante de la utilización por parte del gobierno de Macri del préstamo del Fondo Monetario. Bueno, le va a plantar una demanda por administración fraudulenta y malversación de caudales, así lo dijo Alberto Fernández, con lo cual eso es una novedad muy fuerte con respecto al tono que manejaba Alberto con respecto a la oposición. Y luego me parece fundamental la afirmación de que en Argentina no va a haber más ajustes recesivos. O sea que más allá de las negociaciones con el fondo y el tiempo que demanden, lo que no va a haber es condicionamientos por parte del Fondo Monetario para el funcionamiento de la Argentina. Vos sabés que el fondo históricamente siempre tuvo como receta un ajuste recesivo de por medio, o sea, cualquier acuerdo con el fondo pasaba por un ajuste recesivo y Alberto Fernández lo descartó de plano de manera rotunda y contundente. O sea, me parece que el cambio de tono con respecto a la oposición, bueno, obviamente después de la manifestación de odio de la última movilización era esperable, pero también fue muy claro a la hora de manifestar su rechazo a cualquier política de ajuste de aquí en más en Argentina. Argentina, está claro para todos, no resiste otro ajuste y Alberto Fernández lo puso blanco sobre negro en este discurso de apertura que fue, a mi juicio, muy completo y con un tono muy adecuado, dadas las circunstancias que atraviesa el país, ¿no? Y me parece muy interesante también, en relación a lo que estás diciendo, Artemio, el tema de la deuda tóxica. Le pegó duro y parejo al Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional reconoció que ese préstamo fue un préstamo prácticamente ilegal, fue fuera de libreto, incluso para el Fondo Monetario Internacional. Así es. Bueno, de hecho, hay investigaciones internas ya en el fondo que tratan de analizar qué es lo que sucedió con este préstamo a todas luces irregular que viola los propios estatutos. Seguramente esa investigación va a dar fortaleza al planteo de Argentina para una negociación madura y adecuada con el fondo. Acá no hubo ningún sector que esté exento de responsabilidades, tanto el gobierno argentino, conducido por Mauricio Macri, como la conducción del Fondo Monetario, y los que llevaron adelante la ejecución y efectivamente la concesión primero y ejecución después del préstamo son corresponsables de una operación fraudulenta como yo por lo menos no tengo visto en la historia contemporánea argentina. Son 44.000 millones de dólares que nadie sabe dónde están. O sea, es bastante impresionante lo que ha hecho el Fondo Monetario esta vez para solventar la campaña electoral de un candidato a presidente, además de la injerencia que supuso eso en la política doméstica, ¿no? Que si bien no viola ningún estatuto, es a todas luces antiético y una situación completamente anómala para un organismo de crédito internacional. Artemio, y del lenguaje no verbal, del lenguaje corporal, sí, de los gestos, ¿qué viste? Me pareció un lenguaje un lenguaje corporal bastante, digamos, más contundente que lo que habitualmente Alberto Fernández brinda en sus discursos. Había uno orangután ahí en la sala que lo exacerbaba, no sé si lo notaste, González, con una voz completamente, una actitud totalmente reprobable, porque no se interrumpe el mensaje de un presidente en la apertura de sesiones, eso lo sabe hasta un niño, y eso creo que le moduló un tono todavía más firme a Alberto Fernández, incluso lo hizo sonreír, pero ese es el tipo de oposición con el que se enfrenta el presidente y creo que tomó nota bastante claramente de que no había ahí ningún espacio para diálogo. O sea, es evidente que lo mueven otros intereses y el tono, incluso gestual, el lenguaje corporal, como vos señalás, estuvo adecuado a esa circunstancia. Un discurso duro, contundente, muy pormenorizado, eso merecerá un análisis particular de los especialistas porque cada sector tuvo una respuesta y una propuesta, pero al mismo tiempo con un tono muy adecuado para el tipo de oposición que tiene la Argentina y que se manifestó con yo no había visto tampoco interrupciones de estas características en el discurso de apertura por parte de un representante de la oposición para el presidente de la Nación. Lamentablemente es lo que estamos viviendo, ¿no? Otra cosa que parecía
daba la sensación, bueno, Cristina es la dueña de casa, ¿no? Sí. Es la anfitriona. Me parece que Cristina le ponía un toque informal a la actitud muy formal de Alberto. Alberto Fernández estaba muy formal, venía serio, venía como, viste, muy tremendamente motivado y concentrado. Y Sí. Cristina, que es dueña de casa y tiene mucha experiencia y tiene, qué sé yo, más sesiones que millas, daba la sensación de que ella le ponía como un tono más informal, más coloquial, y le charlaba, y Alberto estaba como, ¿viste cuando estás para un examen súper concentrado? Sí, sí, sí. Bueno, pero incluso fíjate que aún yo comparto lo que vos señalás, Cristina, siempre, obviamente, dando, en ese sentido, mostrando su experiencia y el manejo de escena, escenográfico que tiene Cristina, que es impresionante. Pero al mismo tiempo Alberto hasta se sonrió, fíjate que incluso en medio del discurso hasta lo movilizó una situación jocosa por parte de este sector de la oposición que le contestaba parte del discurso y hasta se rió. Me parece que fue un discurso, por eso te digo, un tono adecuado a la circunstancia que vive el país y al tipo de oposición que tiene Argentina. Se rompió el idilio con que en la primera apertura de sesiones Alberto Fernández que suponía iba a encontrar en el país, en la oposición de medios y en la oposición política. Se dio cuenta, después de la experiencia acumulada durante este año y de pandemia, que esa visión inicial no se correspondía con la realidad y, como él bien señaló, lo que hubiera sido un error de persistir, lo cambió. Y hoy estamos frente a otro tono, otro discurso y otra perspectiva distinta al de la apertura inicial, que fue una propuesta de diálogo, pero el diálogo necesita de dos partes. Y efectivamente hay una parte que no es convocada. Ya vas a ver los comentarios que van a hacer los periodistas opositores con respecto a la apertura de Alberto. Va a ser para alquilar balcones lo que vamos a escuchar. Ahora, también me pareció que, por ejemplo, frente al tema de la deuda tóxica, Sí. Cuando lo enfocaban a Negri, Ahí estaba, sí. No hacía gestos raros. Me parece, a ver, hablando mal y pronto, hay dos o tres cosas que la gente del PRO aceptó y fue, me parece, socia y cómplice, y me parece que hay un sector del radicalismo que se tragó un par de sapos, a lo mejor sin darse cuenta, a lo mejor a propósito, pero tengo la sensación de que hay un sector del radicalismo que no sé si no está un poquito de acuerdo con algunas ideas de Alberto. Es probable, bueno, históricamente el radicalismo tuvo con respecto al endeudamiento una posición, pero yo creo que este sector, por lo menos el más visible del radicalismo que forma parte de la Alianza Juntos por el Cambio, ha abandonado todas esas banderas hace rato. Por lo tanto, puede haber abajo, en la dirigencia intermedia y en las bases, un acuerdo implícito con alguna de las afirmaciones de Alberto, pero la dirigencia me parece más visible del radicalismo hace rato ha abandonado esas posiciones históricas. Por lo tanto, no creo que los que integran hoy la alianza de Juntos por el Cambio, por lo menos el staff más visible del radicalismo que lo integra, acuerden lo más mínimo ninguna de los señalamientos de Alberto. Pero bueno, de todas maneras, el señalamiento estuvo y siempre hay oportunidad para poder reconocer errores y cambiar de posiciones. Yo no creo, soy escéptico en eso, pero dejemos abierta la posibilidad. El otro tema es que Alberto Fernández, el presidente, habló de un fiscal que no cumple con las normas. Ah, sí. No lo nombró, Uh-huh. pero habló de un fiscal. Quiero decir que no nombró muy poca gente, pero le dedicó al fiscal que todos conocemos un párrafo bastante importante. Sí, fue muy explícito y muy contundente su caracterización, diciendo que no es que tenía poder residual, sino tiene un poder efectivo real hoy, por eso y lo usa para mantener sus funciones. Sí, no, bueno, y las críticas al Poder Judicial fueron también muy contundentes y muy específicas. Yo te diría, no quiero utilizar un adjetivo fuera de lugar, pero muy duro, porque efectivamente tocó desde el funcionamiento de los fiscales,
hasta la Corte Suprema, o sea, que tampoco estuvo exenta de las críticas de Alberto. Me parece que en eso también fue explícito en que es muy anómalo el funcionamiento de la justicia en Argentina, y lo dejó de bastante claro en el discurso. A mí me sorprendió también por la contundencia de la referencia al Poder Judicial, la forma en que se refirió al Poder Judicial. Muy bien el tono, porque, bueno, vuelvo a insistir, es un año de experiencia como presidente. Todo presidente tiene en el primer año clave, un periodo clave, porque es el periodo de aprendizaje por excelencia. Este Alberto de hoy no es el Alberto que habló en las sesiones el año pasado, más allá de, bueno, de la continuidad en sus convicciones, su visión, pero ni el tono, ni la forma, ni los temas, ni la perspectiva que tomó el discurso con respecto a los distintos sectores es la misma que hubiera tenido hace un año. Ahora, también hay una parte que bueno, también es un Alberto que un presidente que tuvo que sostener la pandemia, Así es. reformular todo lo que es la salud pública en la Argentina, se tuvo que replantear la educación en la Argentina, se tuvo que replantear la economía de la Argentina. Quiero decir, es un año catastrófico para cualquier país, para el mundo. Mira, debe ser el peor año de la Argentina contemporánea, o sea, yo no me acuerdo, salvo el 2002, pero ahora otro tipo de crisis, pero este año fue un año, el 2020, perdón, fue un año realmente con ninguna arista favorable, fueron todos malas noticias, todas circunstancias muy difíciles. Hoy lo olvidamos, pero cuando Argentina comenzó la pandemia se especulaba con la posibilidad de que hubiera colapso en el sistema sanitario. El gobierno anterior dejó sin sistema de salud prácticamente en la Argentina, muy deteriorado, bueno, ni ministerio había, la vacuna vencida, bueno, todo lo que sabemos todos y es imposible de ocultar, y eso lo señaló también Alberto. Recibió una herencia en términos sanitarios de las peores de la historia contemporánea argentina, y en términos socioeconómicos, Ani, 10 puntos de caída del PBI lo dicen todo. Eso es un récord histórico reciente, muy, muy, muy importante. Y bueno, más allá de las circunstancias difíciles por las que atravesamos, el país se ordenó finalmente y pudo desembocar en un 2021 ordenado institucionalmente y con posibilidades de crecimiento económico y con una perspectiva sanitaria que yo juzgo que va a ser positiva. Las vacunas van a llegar, se van a distribuir en tiempo y forma, más allá de los atrasos que fueron involuntarios. No se le puede adjudicar al gobierno argentino los atrasos de la provisión de vacunas, porque eso fue un mecanismo de que se atrasó a nivel internacional. Todos los países sufren este tipo de circunstancias, y creo que la campaña de vacunación, más allá de errores que se pueden haber cometido, es la adecuada y va a seguir siendo correcta. Que para mediados de año vamos a tener ya una visión bastante más clara de el nivel de vacunación comunitario. Creo que va a ser altamente satisfactorio. El gobierno, eso también es un logro. Mira, la cuarentena temprana, la evitación del colapso de los sistemas de salud y la opción por la Sputnik V inicial sin ningún tipo de reparos, me parece que fueron los tres grandes aciertos que tuvo el gobierno con la cuestión sanitaria. Y luego la perspectiva de no aceptar ningún ajuste recesivo en Argentina y moderar un crecimiento vinculado al consumo doméstico y al funcionamiento del mercado interno, me parece que es otro de los grandes aciertos de la visión del gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Y creo que eso es lo que se va a ver con contundencia en el curso de este año y los que vendrán. Artemio López, muchísimas gracias. Quiero rescatar una última frase, que es: una Argentina no es una utopía inalcanzable. Me gustó, porque si no parece que la Argentina es una utopía imposible de lograr. Así que gracias, Artemio, muchísimas gracias. Gracias a vos, Ani, buenas tardes.